¿Qué tal, estudiantes de quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología para seguir con las clases semana 18. Tema 15. Nos relacionamos desde nuestra identidad y diversidad y sustentamos cómo está organizado nuestro material genético que nos hacen únicos y diversos. Para avanzar este tema debemos tener conocimiento sobre qué es el genoma humano, qué son los genes, qué son cromosomas. La competencia que vamos a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad a desarrollar es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión sustenta que el material genético de una especie está organizado y que en conjunto forman el genoma humano, relacionada con su identidad y diversidad. Para poder desarrollar el propósito de la sesión. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a leer la historia de Rosa. Ustedes ya lo escucharon en el audio que les envié. A ver, vamos a leer. Rosa se separó de su familia cuando era muy pequeña. Al alcanzar la madurez, emprendió la búsqueda de sus padres, encontrándolos luego de varios años. Su abogado le recomendó que todos se sometieran a una prueba de ADN para saber sin lugar a dudas que pertenecen a la misma familia. El abogado señaló que este tipo de pruebas se basan en una característica del ADN, entendida mejor después del estudio del proyecto Genoma Humano. Nosotros vamos a brindar explicaciones científicas a Rosa para que tengan la confianza de hacerse la prueba y también vamos a explicarles cómo se confirma que pertenecen a la misma familia. Muy bien, eso le corresponde a ustedes. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Por qué el abogado de Rosa le dijo que se sometiera a una prueba de ADN? A ver, estas pruebas de ADN, ¿para qué sirven? Para conocer la paternidad de una persona, ¿verdad? Para saber si una persona es hijo de sus progenitores, si es parte de una familia, ¿verdad? Al hacerse esta prueba, obviamente, los integrantes de la familia van a tener el genoma muy parecido, los cromosomas muy parecidos, su ADN muy parecidos. Entonces, ¿cómo se hacen esta prueba? O sea, ¿qué utilizan para hacerse esta prueba? Bueno, simplemente un frotis bucal. También, bueno, de una forma indirecta puedes llevar las uñas de las personas en cuestión, del hijo y del padre. Puede ser el cabello, el cepillo de dientes, objetos con saliva, pañuelos, dientes, orina y restos. ¿Por qué? Porque en todo estos se van a encontrar células de la persona. Y si, y si tú tienes la célula de esa persona, puedes hacer la prueba del ADN. ¿Por qué? Porque el ADN se encuentra en el núcleo de todas las células del cuerpo humano. Entonces, con todos estos objetos tú tienes eh, o puedes hacer la prueba de ADN. ¿Ya? Sería fácil. Entonces, para responder o para conocer mejor el tema, vamos a responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el ADN? ¿Cuál es su estructura? A ver. Vamos a responder de una forma sencilla para que puedan entender. A ver, para empezar, ¿qué es el ADN? ¿Verdad? ADN, ¿qué significa? Ácido desoxirribonucleico. No confundan con ARN, que lo estudiamos cuando hicimos la clase sobre el virus. ARN es ácido ribonucleico. Nuestro material genético es ADN. Obviamente también tenemos ARN, pero el material genético principal humano es el ADN. ¿Qué significa ácido desoxirribonucleico? A ver, es una molécula
bastante compleja. El ADN tiene la información genética de toda persona. También controla el metabolismo de todo ser vivo. O sea, todas las funciones que realizan las células es gracias al ADN. Recuerden que el ADN está en el núcleo de toda célula. Todas nuestras células tienen un núcleo. Dentro de ese núcleo está el ADN. Ojo, el ADN se encuentra en estas estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo de la célula y el cromosomas está compuesto por el ADN. El ADN se encuentra enrollado en el cromosomas. Nosotros podemos desenrollar el cromosomas y sale esta estructura. Toda esta estructura es el ADN. Más adelante vamos a hablar más de los cromosomas. Ahora, ¿cuál es la estructura de este ADN? Ya sabemos que el ADN está en el núcleo de la célula. El ADN realiza muchas funciones como el metabolismo en el ser vivo y también tiene la información genética que vamos a heredar a nuestros hijos. Y que nosotros tenemos la información genética de nuestros padres, tanto de mamá y papá. Ahora, ¿cuál es la estructura del ADN? Pueden observar esta imagen. La estructura del ADN es esta. Tiene una doble cadena, una doble hélice, conformado por toda molécula de ADN está conformada por muchos nucleótidos. Ahora, ¿qué es un nucleótido? El nucleótido es una molécula conformada por la desoxirribosa, bases nitrogenadas y un ácido fosfórico. Esta es la estructura de un nucleótido. Tenemos, a ver, el color verde que viene a ser la desoxirribosa. En este caso, la desoxirribosa es un azúcar llamada pentosa. Tenemos una base nitrogenada y tenemos un grupo fosfato. En la base nitrogenada va a cambiar. ¿Cuántas bases nitrogenadas tenemos? Tenemos 4 bases nitrogenadas. Tenemos adenina, timina, citosina y guanina. A ver, vamos a regresar a esta imagen. Primero vamos a hablar del nucleótido antes de seguir hablando de la estructura del ADN. A ver, nucleótido es la estructura del ADN. Eso ya lo sabemos. El ADN está conformado por varios nucleótidos. Entonces, los nucleótidos, recuerden que son los cimientos en los cuales se forma el ADN. El ADN no existiría sin estos nucleótidos. Y los nucleótidos, un nucleótido está conformado por una base nitrogenada, un azúcar, en este caso el azúcar va a ser desoxirribosa, y un grupo fosfato. Por estos 3 elementos está formado un nucleótido. El ARN también tiene nucleótidos, pero en vez de su azúcar, en el caso del ARN se llama ribosa. En el caso del ADN que estamos tratando hoy es desoxirribosa. Solo para recordar eso. Entonces, recuerden, en caso de esta base nitrogenada, el nucleótido va a cambiar. Tienen 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina o timina. Es decir, podemos encontrar 4 tipos de nucleótidos. Siempre con un grupo fosfato, siempre con un azúcar, que es la desoxirribosa, y uno de estos 4 bases nitrogenadas. ¿Ya? Eso vendría a ser un nucleótido. A ver. Acá tenemos otra estructura del nucleótido. Recuerden, grupo fosfato, azúcar, que es desoxirribosa, y una base nitrogenada. En este caso es la C de citosina. Recuerden que hay 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, y siempre simbolizados con la primera letra de su nombre. A ver. Esto es una estructura del ADN. Recuerden que el ADN está formado por nucleótidos. Miren, acá hay un nucleótido, acá hay otro nucleótido, acá hay otro nucleótido y acá hay otro nucleótido. Esto es una cadena unido con otra cadena, ¿verdad? Recuerden, tiene 2 cadenas, miren, 2 cadenas enrolladas, ¿ya?
Entonces, el ADN está conformado por muchos nucleótidos y estas cadenas, que son dos, se van a unir. Se van a unir por medio de las bases nitrogenadas. Y no podemos unir cualquier base nitrogenada, siempre van a ir en parejas. Es decir, estas son bases nitrogenadas, estas también son bases nitrogenadas, siempre van a ir en pares, enlazados entre ellos. La adenina siempre va a ir unida a la timina. La guanina siempre va a ir unida a la citosina. La timina siempre va a ir unida a la adenina. Siempre. No puede haber una citosina con una adenina. No, estaría mal ese ADN. Entonces, si no están unidos en pares, como ven en esta imagen, adenina con timina, puede haber un problema. Recuerden, siempre adenina con timina, guanina con citosina. O viceversa, citosina, guanina. Pero nunca timina con citosina. Puede haber un problema. Entonces, al unirse, como están acá, timina con adenina, van a ir formando esta doble cadena de hélice. Que todo esto viene a ser el ADN. Todo esto es el ADN. Están formados por varios nucleótidos, unidos por enlaces o enlazados mediante las bases nitrogenadas. Recuerden que la base nitrogenada siempre va a ir en pares. Adenina con timina. Citosina con guanina. Nunca de otra forma. Entonces, si no estarían así, nuestro ADN estaría mal y tendríamos problemas en nuestros genes. Muy bien, ya hemos hablado del ADN, ya hemos hablado del nucleótido, ¿verdad? Recuerden, el ADN está enrollado formando cromosomas y los cromosomas están dentro del núcleo. El ADN está conformado por muchos nucleótidos y los nucleótidos están conformados por tres estructuras: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y ya sabemos que el ADN está formado por una doble cadena, formado por muchos nucleótidos, y estos nucleótidos están unidos por las bases nitrogenadas. Ya sabemos qué bases nitrogenadas van a estar enlazados. Muy bien. Seguimos. ¿Qué son los genes? Siempre hemos hablado de genes, ¿verdad? Nosotros hemos heredado genes de nuestros padres, genes de la madre. Muy bien. Para empezar, todo esto que parece una X es un cromosoma, ¿verdad? Muy bien. Recuerden, ¿qué es un cromosoma? A ver, un cromosoma es una estructura del núcleo formada por la asociación de ADN. Es decir, el cromosoma está formado por un grupo de ADN, sacate de ADN enrollado. Prácticamente el cromosoma son ADN enrollado, nada más, formados por ADN. Asociación de ADN y de proteínas, obviamente que también muchas proteínas, donde se encuentran los genes. O sea, en los cromosomas van a estar incluidos los genes. Y ya saben que los genes es la información hereditaria, ¿verdad? Lo que vamos a heredar de nuestros padres. Entonces, chicos, el gen simplemente es un pequeño segmento del ADN. Este pequeño segmento es un gen, este otro pequeño segmento es un gen. Entonces, en un cromosoma vamos a encontrar varios genes. Varios genes. Entonces, ¿pero qué es un gen? Es una pequeña porción o un pequeño segmento de un cromosoma o del ADN, ¿verdad? Entonces, a ver, todos los organismos tienen muchos genes que corresponden a diferentes rasgos biológicos. Algunos son visibles, como el color de ojos, el número de miembros, y otros no lo son. También puede ser como el tipo de sangre o la predisposición a padecer enfermedades. Es decir, algunos genes van a ser observables. Por ejemplo, nosotros vamos a heredar genes de nuestros padres, ¿verdad? Quizás la madre
los ojos tienen de colores negros, el padre de ojos de colores azul. Entonces, ambos nos van a heredar los genes para el color de ojos. Entonces, quizás tengamos los genes del padre y los ojos salgan de color azul. O genes de la madre y nuestros ojos van a ser de color negro. O también podemos heredar genes con algún tipo de enfermedad, daltonismo, por ejemplo, hemofilia, por ejemplo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de gen, es una característica que te va a heredar papá o mamá. El color de piel, el tamaño, el color de pelo, el color de ojos, algún tipo de enfermedad. Entonces, gen se resume simplemente a una característica que va a heredar papá o mamá. Por ejemplo, cuando te heredan los genes de color de ojos se llama fenotipo. Fenotipo es todo lo observable, todo lo que tú puedes ver. Obviamente el genotipo es el gen que te está heredando, el gen interno. Genotipo es algo interno, el fenotipo es algo externo, observable. Obviamente que para que tú tengas ojos de colores azules, tú debes tener un gen para eso. Ese gen se llama genotipo y lo observable se llama fenotipo. Lo observable, otro ejemplo de fenotipo puede ser el color de cabello, el tamaño, el color de ojos, el color de piel, todo lo que vas a observar. Y genotipos son los genes de esos fenotipos. Recuerden, entonces esos serían los genes. Son características que te van a heredar papá o mamá. A ver, entonces, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? Mucho antes no se conocía exactamente cómo estaban conformados nuestros genes. No sabíamos exactamente qué número de cromosomas teníamos o qué eran los genes o cómo estaba constituido nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, el proyecto Genoma Humano nace hace 13 años o tiene 13 años de duración, iniciando en Estados Unidos en los años 1990, para ser finalizado en el 2003. Estaba coordinado por ADOE y la NI. Son organizaciones de salud. A ver, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Simplemente era secuenciar todo el genoma humano, hacer un mapa del genoma o de los genes que nosotros teníamos, conocer los genes que nosotros teníamos. Obviamente fue un proyecto muy importante. Entonces, gracias a este proyecto Genoma Humano, los científicos averiguaron los tipos de cromosomas y genes que teníamos. Este gráfico que ven aquí, es el genoma humano. Gracias a ese proyecto, nosotros sabemos que en cada célula tenemos 23 tipos de pares de cromosomas. ¿Ya? Y esto vendría a ser el cariotipo, simplemente el gráfico de cromosomas que tenemos en cada célula. A ver, para empezar, ¿qué es el genoma? Genoma es un conjunto completo de ADN, que vendría a ser el material genético en un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa del genoma. Este contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Esto es el genoma humano. Este es el cariotipo representado gráficamente. En todas las células de nuestro cuerpo tenemos estos 23 pares de cromosomas. Todos estos 23 pares de cromosomas nos van a indicar o van a tener genes para indicarnos las características que nosotros vamos a desarrollar a medida que vamos creciendo. Es decir, gracias a este genoma humano vamos a saber el color de piel, si vamos a tener algún tipo de enfermedad o si tenemos algún tipo de enfermedad y más tarde lo vamos a desarrollar, el tamaño, el color de ojos, etcétera, todo, e incluso el sexo que vamos a tener. Recuerden que tenemos 23 pares. ¿Y por qué 23 pares?
¿Por qué? Porque un cromosoma, por ejemplo acá en el par 1, un cromosoma es heredado por mamá, el otro es heredado por papá. Y lo mismo pasa con todos los pares de cromosomas. Uno es heredado por mamá y el otro es heredado por papá. Son 23 pares y del par 1 hasta el par 22 te van a indicar las características del cuerpo. Tamaño, enfermedades, color de piel, color de ojos. Y el par 23 va a indicar el sexo de la persona, de qué sexo va a ser. Del par 1 al par 22, el par 1 se encuentra en más cantidades y va a ir bajando a medida que llega al par 22. Entonces, recuerden que el ADN es una molécula. Tenemos billones de células en cada, o billones de moléculas en cada célula, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas humanos, que vendrían a ser 23 pares. En cada célula tenemos 2 metros de ADN aproximadamente. Y recuerden que en cada ADN tenemos 3 millones de subunidades de ADN, que son las bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina. El orden del ADN no va a ser igual en cada persona. Entre familiares sí van a ser muy parecidos. Recuerden, el ADN es la secuencia de estas bases nitrogenadas. Entonces, ellos van a estar en una secuencia especial. Los padres o familiares también van a tener una secuencia muy parecida. Pero otras personas extrañas o ajenas a la familia van a tener otro tipo de secuencia. A ver, hace un momento hablamos sobre genotipos y fenotipos. Los genotipos son los genes que tenemos internamente, ¿verdad? Y los fenotipos son las características que nosotros podemos observar en una persona. Los fenotipos nacen a partir de los genotipos. A ver, un genotipo es la composición genética de una persona. Este es el genoma humano de una persona X, ¿verdad? Otra persona también va a tener 23 pares de cromosomas, pero la secuencia de estas bases nitrogenadas van a ser diferentes. A ver, y un fenotipo es la manifestación física de un rasgo distintivo o enfermedad heredados. Es decir, miren, aquí la persona, su cabello es amarillo, son rubios. Entonces, para yo tener un fenotipo de color de cabello rubio, debo tener un genotipo. Quizás ha heredado una enfermedad, entonces ese es el fenotipo, ¿verdad? Y para esa enfermedad yo debo tener un genotipo, un cromosoma que tenga un gen de esta enfermedad. Quizás la persona sea de color clara, blanca, debo tener un genotipo para eso. Sea alta, debo tener un genotipo para eso. Muy bien. Muy bien, estudiantes. Eso sería la última pregunta. Y ustedes van a desarrollar estas dos últimas preguntas. A ver, escribe tu punto de vista. ¿Somos únicos o somos iguales? ¿Por qué? ¿Somos únicos o somos iguales? El por qué. Ustedes van a ahí responder desde su punto de vista. Para ustedes, ¿seremos únicos? Segunda pregunta. Escribe un texto explicando cómo es que el genoma humano contiene la dotación genética de la especie y cómo puede aprovecharse esta información relacionando con la identidad y diversidad. Recuerden que nosotros somos un país diverso. Entonces, ustedes van a explicar aquí estas dos preguntas y obviamente para responder estas dos preguntas se van a basar en todas las respuestas vistas antes. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.